Buenas tardes, son ya las 7. Vamos a iniciar entonces esta conferencia sobre Fyodor Shaliapin. Quiero agradecer esta invitación al Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid. Y bueno, me gustaría centrarme en esta figura que seguramente para el público ruso es más conocida, pero no tanto para el público español. Sí sabrán los amantes de la cultura que fue un gran bajo, un gran cantante de principios de siglo, pero me gustaría ahondar en determinados aspectos de su personalidad y de su trayectoria que me parecen fundamentales para entender sobre todo cómo ha podido evolucionar no solo nuestra escena operística contemporánea, sino nuestra escena contemporánea. Quisiera hacer incidencia en este título que les propongo, Fyodor Shaliapin, su relación con España. Voy a presentar sobre todo qué supuso el paso de Fyodor Shaliapin por los teatros, sobre todo por el Gran Teatro del Liceo, que fue especialmente el teatro que le acogió, donde él presentó su debut y sus funciones principales. Y como subtítulo propongo personas y personajes en torno a la transmisión de la escuela del famoso cantante ruso. Y hago incidencia en esta expresión personas y personajes, porque para la comprensión de la escuela de Shaliapin es fundamental su título, su obra, su autobiografía didáctica, Maska y Dusha. Maska y Dusha, máscara y alma. Si lo traducimos literalmente, yo en estos momentos estoy preparando la traducción de esta biografía de Shaliapin, biografía didáctica, y lo he titulado Persona y personaje, persona y personaje. Por eso me gustaba también jugar con esta expresión en el título, porque es una manera también indirecta de señalar la importancia que este texto tiene para comprender algo que me gustaría especialmente destacar en esta presentación, que no solo es la importancia del gran cantante, el impacto de sus representaciones, sino sobre todo su escuela. Su escuela. Podemos plantearnos que hubo una escuela creada por Fyodor Shaliapin, unos principios que haya podido condicionar la escena contemporánea, la escena posterior. Vamos a irnoslo planteando. Bien, aquellos que hayan seguido mi trabajo habrán visto que en los últimos tiempos estoy muy centrada en Fyodor Shaliapin. Especialmente llegué a él porque lo que me interesaba principalmente era el entrenamiento actoral de los cantantes líricos. Y eso fue lo que en principio, debo decir, en principio, el personaje que me atraía o que parecía que era referencia en lo que había sido el siglo XX era María Callas, cuando hablábamos de actuación, de interpretación de los personajes operísticos. Sin embargo, pronto topé con la figura de Shaliapin y me pareció que era fundamental empezar profundizando por Shaliapin. Bien, en realidad cuando hablamos de la escena contemporánea en el ámbito del arte dramático, también tenemos referencias clarísimamente rusas como Konstantin Stanislavski o Vsevolod Meyerhold, y sabemos claramente su influencia en lo que ha sido el arte dramático contemporáneo, si bien menos conocida es su influencia también en la escena operística, y me gustaría empezar con esta pequeña previa. Voy a compartirles el PowerPoint.
Bien, hablábamos de estas referencias que supusieron Meyerhold y Stanislavski, no solo en la escena teatral, sino en la escena operística. Ya las propias biografías de los artistas nos debemos remitir. Stanislavski desde 1918 empezó a trabajar con los cantantes de ópera cuando se firmó la colaboración entre el Teatro de Arte de Moscú y el Bolshoi, y el Teatro Bolshoi, justamente con el objeto de mejorar la interpretación actoral de los cantantes líricos. A partir de ese momento y hasta su muerte, los últimos 20 años de su vida, Stanislavski estuvo dedicado al trabajo con los cantantes líricos e incluso parte de este trabajo le supuso plantearse reformas en su sistema. Sabemos que al final de su trayectoria se empezó a decantar más por las acciones físicas y el trabajo con los cantantes líricos tuvo mucho que ver. A su vez, Meyerhold fue desde 1908 a 1917 director de los teatros imperiales de San Petersburgo, donde pudo llevar a cabo direcciones operísticas como su Tristán e Isolda en 1909 o el Orfeo Eurídice en 1911. Les he puesto estas frases que demuestran cómo para ambos Chaliapin fue en todo momento una referencia. Cuando abordamos los textos de Stanislavski, a menudo encontramos la referencia a Chaliapin. Deben seguir a Chaliapin. En este caso les pongo una frase de mi vida en el arte. Para mí, Chaliapin es el ejemplo de cómo las tres artes pueden ser sintetizadas. O una frase de Meyerhold: un fenómeno como Chaliapin dibuja por primera vez el actor del drama en música, el único camino para conseguir esta Gesamtkunstwerk wagneriana. Bien, me gustaría adentrarme un poco en lo que es la técnica de Chaliapin, que como digo aborda en su libro Maska y Dusha. Chaliapin empezó a hablarnos, por ejemplo, de términos como el maquillaje psicológico, un maquillaje que no debía ser una ornamentación, un embellecimiento del intérprete, sino que debía servir para apoyar y reforzar las cuestiones expresivas y psicológicas internas del personaje. Por otro lado, Chaliapin nos habla también del gesto escultórico, del gesto psicológico, del gesto psicológico. A su vez, en un contexto en el que la gestualidad se usaba también como ornamento. Chaliapin empieza a hablarnos de un gesto que debe ser orgánico y en cualquier caso debe ser consecuencia de una intención. Son conceptos novedosos en el contexto en el que Chaliapin trabaja, y para todos aquellos que estén familiarizados con el sistema stanislavskiano verán que son conceptos también muy presentes en el sistema de Stanislavski. Pero sobre todo, Chaliapin lo que hará será traspasarlos al ámbito de la escena operística. Y de ahí que, sobre todo en el ámbito académico ruso, se le considere como el auténtico reformador de la escena operística. Algunas de las reformas o de las acciones que llevó a cabo Chaliapin en la escena operística tienen que ver, por ejemplo, con la creación y la construcción de personajes desde un ámbito completamente fiel a la investigación previa que él realizaba del personaje y encarándose a los sistemas que hasta el momento estaban establecidos y que tenían que ver con una tipificación, con un uso arquetípico de las caracterizaciones
y de los vestuarios. Para interpretar a tal personaje vamos a buscar la gabardina número 17 del tipo soldado. Chaliapin empieza a romper contra esos hábitos, contra esas tradiciones y a crear desde una investigación histórica, desde una investigación psicológica, observando la realidad. Por lo tanto, desde el ámbito de la caracterización empieza a realizar transformaciones. También en el ámbito del tempo y del ritmo a la hora de llevar a cabo sus interpretaciones musicales operísticas, empezó a llevar a cabo transformaciones que en algunos casos le supusieron problemas con los directores de orquesta. Chaliapin establecía una equivalencia entre el texto hablado y el texto cantado, de manera que empezó a introducir términos como la entonación de un suspiro, cómo realmente esa nota debe ser cantada para que entendamos que es un suspiro, para que entendamos que es un grito. Todo este deseo de mantener la línea expresiva, la línea dramática expresiva, le llevaba a realizar modificaciones en la partitura y muchas veces en el tempo. Pretendía que los directores de orquesta le esperaran cuando él hacía pausas dramáticas y consideraba que el personaje necesitaba más tiempo para seguir evolucionando en sus palabras, en sus sentimientos. En el ámbito de la musicología se han llevado a cabo estudios sobre las grabaciones de Chaliapin que observan cómo él, en base y detrás de estos objetivos, solía utilizar 3 registros de voz, desde el registro cantado hasta el registro semihablado y el registro hablado directamente, de forma que cuando se iba aproximando a las intensidades dramáticas más altas, pasaba al registro hablado. Me gustaría, vamos a ver si, me gustaría ponerles un audio en el que podemos percibir estos 3 niveles. Les pongo la escena final de la muerte de su célebre personaje Boris Godunov, en el que podemos ver cómo sucede esto. Cuando se acerca al máximo momento, pasa al registro hablado. Bien, quería que escucharan este fragmento porque creo que es bastante claro. Es algo que quizás en esta parte se tercia hacerlo y lo hace como un recurso constante. Chaliapin. Bien, quiero comentar que conocida es la influencia del método de Chaliapin en el sistema stanislavskiano y creo que algunas de los aspectos que vi nos deben resonar si estamos familiarizados con el trabajo de Stanislavski, pero sí quisiera decir que existen tesis doctorales publicadas en Rusia que demuestran, más allá del comentario intuitivo, demuestran que Chaliapin, que los principios fundamentales del sistema stanislavskiano están ya presentes en el método de Chaliapin. Y un ejemplo de ello es la investigación del profesor Nikolai Kuznetsov, cuya tabla comparativa entre las bases técnicas de Chaliapin y Stanislavski traduje al español y publiqué en el libro que dedico a este tema, y que con el permiso del profesor titulé Tabla Kuznetsov,
Y aquí hay que estar muy familiarizado con el sistema stanislavskiano, como lo está el mundo académico ruso. Quizás nosotros aquí trabajamos más intuitivamente con este vocabulario para entender en profundidad esta tabla. Pero sí quería compartirla porque me parece que es importante destacar que no es solo un hablar, sino que estamos ante el fundamento del sistema stanislavskiano realmente, y está demostrado científicamente así. Bien, la cuestión, más allá del innegable impacto que el sistema stanislavskiano tuvo y tiene en todo el ámbito internacional, a través de las numerosas y de las tempranas publicaciones de sus obras, podemos también hablar de una escuela desarrollada por Chaliapin y que se haya mantenido en el tiempo. Más allá de sus textos y del impacto de sus interpretaciones, es posible hablar de una escuela chaliapiniana. Es, en este sentido, el paso de Chaliapin por España un eslabón que puede resultar fundamental para responder a esta pregunta. El vínculo de Chaliapin con lo español y su paso por este país no solo nos aporta datos cronológicos o sucesos y retratos de una época que vamos a ver a continuación, sino, a mi entender, la relación de Chaliapin con España puede ser fundamental para comprender la herencia de Chaliapin, la transmisión de su escuela. En el caso de que establezcamos defender que su influencia no solo fue motivada por su labor como intérprete, por el impacto de interpretaciones transgresoras como la de su conocido Boris Godunov, sino que admitamos que su escuela, su influencia se debe también a la elaboración, a su labor relacionada con un método de trabajo para la interpretación operística. Me gustaría que hiciéramos un repaso por la cronología vinculada al debut de Chaliapin en España. Para la temporada de primavera de 1908, el empresario Alberto Bernís había anunciado el debut de Chaliapin en Barcelona, en el Gran Teatro del Liceo, dentro del programa que ofrecía la Compañía de Ópera Italiana. El 23 de marzo de 1908, la prensa publicaba el telegrama firmado por el empresario Bernís, en el que anunciaba la llegada de la Compañía Italiana de Ópera con Tita Ruffo y Fyodor Chaliapin. Según el programa presentado, Fyodor Chaliapin estaba contratado por 4 funciones, del 23 al 3 de mayo de 1908. En esa temporada se verían obras como Amleto, Rigoletto, Mefistófeles, Lucia de Lammermoor. La Vanguardia publicaba, La Vanguardia, diario de Barcelona. Hemos recibido el siguiente telegrama de Milán. La compañía de ópera que actuará en el Liceo esta primavera se compondrá de los siguientes artistas, celebridades artísticas, Tita Ruffo y Theodor Chaliapin. Para esta temporada, Chaliapin había escriturado, como decíamos, 4 funciones con la empresa. Durante días fue saliendo a la prensa el anuncio conforme las entradas estaban ya a la venta. Lo vemos aquí en este extracto de La Vanguardia. Sin embargo, la prensa a finales de la primavera de 1908 reflejaba el gran descontento del público y cuestionaba al empresario por no haber presentado una temporada a la altura de lo que había anunciado, dado que Chaliapin finalmente no había cantado. Tita Ruffo llegó a Barcelona, no así Chaliapin, quien suspendía sus funciones y su temporada argumentando estar enfermo.
La prensa barcelonesa se quejó de ello con distintos e irónicos artículos. Uno de ellos, firmado el 21 de mayo de 1908, decía: si le agradezco sinceramente al señor Bernis que nos haya deparado ocasión de admirar al ilustre Tita, me cuesta trabajo el perdonarle la desilusión que me ha producido la incomparecencia del gran artista ruso. Y continúa con tono irónico. Se nos prometió formalmente, decía, vendrían Tita Rufo y Chaliapin. El primero ha venido, pero al segundo no le hemos visto el pelo. Enfermo, enfermo. ¿Usted cree en las enfermedades de los cantantes? Yo no. Y el artículo continúa, pero me gusta como ejemplo del descontento, de la decepción que supuso para el público, pero sobre todo la expectativa que se había generado y las ganas y el deseo que tenía el público barcelonés de ver a la gran figura que era ya en ese momento, Fyodor Chaliapin. Habría que esperar casi 20 años para que esa desilusión de 1908 se viera compensada con la llegada de Chaliapin y su debut finalmente en el Coliseo de Barcelona en noviembre de 1927. Se le esperaba en diciembre de 1917. Se le esperaba con gran aceptación y desde el mes de noviembre, semanas antes, fueron saliendo a la prensa numerosos artículos sobre su vida, preparando con ilusión la llegada. Vemos en este caso la vida azarosa de Chaliapin, 27 de diciembre, muy pocos días antes de que se estrenara, Chaliapin estrenará finalmente en Barcelona. La llegada a Barcelona del cantante ruso se anuncia casi un mes antes, generando, como digo, diversos artículos. En realidad, el éxito de la ópera rusa en el Liceo había llegado de la mano del empresario Joan Mestres y Calvet. La había negociado en París para que Chaliapin cantara en el Liceo y con él se vivió la temporada más rica en ópera rusa. Aquel año los reyes habían pedido ver La ciudad invisible de Kitsch y el empresario montó también funciones el 23 de octubre de 1927. El 3 de diciembre de 1927, Chaliapin estrenaba su aclamado Boris Godunov en el Liceo. El programa de mano destacaba su nombre y su figura, al lado también de la de Helene Sadoven como Marina o María Davidov. El 13 de diciembre se presentó Iván el Terrible y en estas mismas semanas también Mefistófeles, donde Chaliapin cantó junto con Miguel Fleta, conocido tenor entre el público español en aquellos tiempos. Se fantaseaba con la idea en la prensa del momento, con la idea de que incluso Chaliapin hubiera cantado algún tema de Marina de manera informal. Marina era una ópera del compositor Emilio Arrieta, española y representada, muy representada en aquel periodo. Incluso en el mismo Liceo se había días antes representado. No existe ningún indicio de que Chaliapin cantara en español ningún tema de Marina, pero se fantasea mucho en la prensa sobre eso, lo cual no deja de ser un indicio más de la mitología que giraba en torno al personaje. El 27 de diciembre Chaliapin, de 1927, Chaliapin hacía la última función de la temporada con Mefistófeles. La prensa describe una sala completamente llena y comenta: no solo se aplaudió anoche al maravilloso actor, sino también al cantante. La temporada de 1929-30, Chaliapin regresaba al Liceo con su Boris Godunov y también con Don Quijote. El 4 de mayo de 1935 y por última vez visitaba Barcelona la temporada del 33-34
con su Boris Godunov. Y de aquí vemos un extracto. Bien, el 4 de mayo del 35 la prensa española se hace eco de la enfermedad de Chaliapin. El 14 de abril la prensa española recoge así también su muerte. Anécdotas registradas del paso de Chaliapin por el escenario del Liceo se encuentran ampliamente recogidas en la prensa del momento y en posteriores estudios. Roger Allier transcribe las palabras de un testigo de aquel tiempo que relataba la escena en que a Chaliapin se le había caído un candelabro encendido, lo cual había podido provocar un incendio, pero Chaliapin, en escena, sin mutarse, había seguido cantando y apagando cada una de las velas. Anécdotas registradas sobre el alboroto que supuso en los cantantes que debían compartir escenario con Chaliapin, su deseo de recolocar las posiciones, de revisar las formas tradicionales de representar. No solía simpatizar Chaliapin con los equipos artísticos y tampoco fue así. Y así fue también en el caso del Liceo. Su costumbre de querer convertirlos, de querer renovar hábitos, es algo que en más de una ocasión le pasaría a Chaliapin, este enfrentamiento con los equipos artísticos. Me gustaría que tuviéramos en cuenta algunas cuestiones sobre la ciudad y el contexto en el que estos hechos se sucedían. Por lo que respecta a la técnica escénica, hay que recordar que la iluminación eléctrica de la sala en el Gran Teatro del Liceo, que se había iniciado en el 1861, se había hecho efectivo totalmente a principios del siglo. Un año antes del debut de Chaliapin, en la temporada del 25-26, se habían iniciado las retransmisiones por radio de las óperas en el Liceo. Hay que decir que Chaliapin se negó a cantar en la radio y este extracto de prensa nos refleja finalmente su negativa, como podemos entender como artista de teatro la aprensión que podía generar dejar la voz sencillamente grabada sin la parte visual. Chaliapin personalmente no ha hecho la grabación por haber declarado que no quiere cantar para la radiofusión teatral de ningún país. Esto lo firmaba La Vanguardia a 22 de diciembre del 1927. Bien, me gustaría señalar o recordar que debido a la neutralidad de las dos guerras mundiales, esta España de entreguerras supuso también un refugio para intelectuales y artistas. Fueron ciudades efervescentes que vivían también la ilusión del progreso, con la inauguración del metro el 17 de octubre de 1919 en Madrid o en Barcelona el 30 de octubre de 1924. La celebración de la Exposición Universal en 1929 fue la época dorada de emblemáticos cafés en los que se reunirían distintos artistas intelectuales, cafés como el Café de la Ópera, el Café dels Quatre Gats. Fue en este periodo, y en concreto durante la Primera Guerra Mundial, cuando Diaghilev realizó sus principales giras por España. Hacerlas por Europa en aquel momento no era viable, gracias también al acuerdo al que llegó con Alfonso XIII. Los ballets rusos habían debutado en Madrid en 1916. Al acabar la guerra, Diaghilev volvía a España a colaborar con artistas como Picasso o Manuel de Falla. Con este último viajaron en esos años por Sevilla, Córdoba, Granada, impregnándose de la cultura que daría lugar a espectáculos como El sombrero de tres picos en 1919 o Cuadro flamenco en 1921, una actividad artística efervescente y vertebrada en el caso de Barcelona por las dos avenidas de principal actividad teatral, las Ramblas de Barcelona, donde se emplazaba el mismo liceo, y el paralelo con bares, cafés, con orquestas, en donde se interpretaban cuplés y espectáculos de variedades. En esos años, personajes como Diaghilev, Picasso, Salvador Dalí se daban cita en Barcelona. De ese ambiente se impregnaría Chaliapin. Por cierto, pocos años antes de rodar el personaje de Don Quijote
en la película dirigida por Pabst en 1932. Quiero señalar que en su obra Masca y Dusha, a propósito de la creación de su personaje Don Basilio en El Barbero de Sevilla, Chaliapin afirma: en la época en la que preparaba Don Basilio, yo todavía no había estado en España, pero sí en la frontera de España, en Francia. Un sacerdote llegó al tren. Se sentó inclinado, cruzó las manos palma con palma. Observemos la foto de al lado. Le observé su perfil, una bufanda de bufular alrededor de su cuello, un sombrero. No sabía qué persona era, pero pensé, este es Don Basilio. Este es Don Basilio. Vemos a Chaliapin caracterizado como Don Basilio al lado. Nos ayudan estas palabras a vislumbrar cómo Chaliapin se impregnaba de atmósferas, de acciones, de detalles de sus viajes, desde la naturaleza para la construcción de sus personajes. Y quiero destacar yo aún no había estado en España, pero debía interpretar a ese maestro. Siente la necesidad de llevar a cabo esa observación vital, real, geográfica, para buscar sus concretos actorales. Otros personajes le acercaron también a la temática española, como el Leporello de Don Giovanni o el rey Felipe II de Don Carlo de Verdi, dando consejos sobre la forma de caminar que debe tener el personaje de Don Carlo. Chaliapin llega a ser muy duro con un aspirante, lo vemos en esta cita, cuando le dice: usted necesita aprender a caminar no solo en escenario, sino también en la calle. La voz suena igual con cualquier vestuario, pero el rey Felipe, a quien pretende interpretar, nunca lo interpretará. Bien, más allá de la dureza de estas palabras con el aspirante, lo que me interesa es ver la importancia que Chaliapin daba como cantante lírico a la construcción física de los personajes y cómo investigaba los detalles de su naturaleza. Sí habría estado ya en España cuando interpretara, como comentábamos, al mencionado Quijote de Pabst. Personaje que Chaliapin había ya protagonizado y encumbrado con la ópera de Massenet en 1910. Vemos en esta cita también los detalles. Estas citas que he puesto aquí, escrito en el PowerPoint, pertenecen a la obra Masca y Dusha que les he comentado y que estamos traduciendo. Cómo él iba construyendo los personajes de manera tan diferente a lo que eran los hábitos de un cantante lírico en el momento que era ponerse el, vamos a decir, disfraz que le daban. Le di una barba puntiaguda, en su frente arremoliné una cresta fantástica, alargué su figura, le puse piernas, etc. ¿Sí? Le encontré un bigote gracioso para encontrar a este caballero español. Bien. Hay que decir que Stanislavski sería muy duro al ir a París a presenciar el estreno de la película, criticando la dicción en francés de Chaliapin e insinuando que sin su buena declamación rusa el personaje perdía mucha fuerza. Sin embargo, la construcción de su personaje marcará también un hito en la tradición representativa. En una carta a su hija Irina, Chaliapin se muestra ilusionado por el reto de llevar a la pantalla el personaje de Cervantes. Dice: quiero conseguir hacer algo centenario. Les quiero poner también este extracto de Chaliapin a dos colegas, en este caso el cantante David Offi, el escritor Bascom, donde Chaliapin dice: adoro mi patria, mi tierra, yo nací allí, allí vivió y murió Pushkin, y en el mundo solo hay Pushkin, Dante y Cervantes. Me gusta también porque nos ayuda a entender la admiración o el sentimiento que podía tener al abordar este tipo de personajes. He querido mencionarlos, estos personajes que le acompañaron durante años y cuyos procesos de creación pueden seguir revelándonos detalles que nos ayuden a entender el vínculo, el acercamiento, el sentimiento de Chaliapin hacia París. Las interpretaciones de Chaliapin dejaron un impacto del que años después la prensa todavía se haría eco. Otros Boris Godunov llegaron trayendo la nostalgia en Chaliapin.
Sin duda hay aún material por analizar al respecto de la influencia que pudo dejar en nuestra escena el paso de Chaliapin. El investigador Juan Villalba ha dedicado un volumen de su obra al bajo aragonés Victoriano Redondo Castillo, quien fue bajo titular del Teatro Real de Madrid durante los años 20. En 1923, por ejemplo, representó Rigoletto junto con Elvira de Hidalgo, ahora hablaremos de ella, y Miguel Fleta. Villalba lo describe como el Chaliapin aragonés, el bajo Victoriano Redondo del Castillo, un Chaliapin aragonés. Es posible que algunas caracterizaciones, un poco para hacer referencia a la importancia que tuvo también este personaje aragonés y al deseo de recuperar su figura, pero lo importante es que nos permite poder empezar a analizar hasta qué punto las caracterizaciones de Chaliapin pudieron empezar a influir en la forma de representar los personajes en bajos coetáneos. Si bien, repito, estas tendencias de imitación, estas influencias de sus caracterizaciones, forman parte de un material que estamos acabando de colacionar, que se está acabando de colacionar, y estamos acabando también de revisar las cuestiones de datación para poder ir más allá con estas afirmaciones. Sin embargo, sí hay que señalar que más allá de las actuaciones de Chaliapin en el Coliseo barcelonés o de su relación con las tramas y personajes, es importante señalar la relación que tuvo con la soprano aragonesa Elvira de Hidalgo. Si bien, como hemos comentado, los equipos artísticos solían ser hostiles a Chaliapin, no sucedió así con ella. Quisiera que ampliáramos la mirada un momento a este personaje. Juana Rodríguez Roglán, Elvira de Hidalgo, nacida en Valderrobles, en Aragón, en 1861. Y hay que agradecer a la Fundación Cultural Valderrobles Patrimonial el esfuerzo que ha hecho, que está haciendo desde hace ya 2 años en recuperar la importancia de la figura de esta soprano, que ha pasado a la historia por ser sobre todo la maestra de María Callas, pero menos conocida es la que fue su brillante carrera artística como cantante. En los últimos años, iniciativas surgidas desde la que fue su ciudad natal, he mencionado ya la Fundación de Valderrobles, y de la mano de investigadores como Manuel Siurana, Juan Villalba, Javier Barreiro, Zoila Martínez, están contribuyendo a la difícil tarea de rescatar la biografía de esta cantante que llegó a triunfar en los principales teatros de ópera del mundo, compañera artística de Chaliapin y maestra de María Callas. Juana Rodríguez Roglán se trasladaba a Barcelona en 1902 para llevar a cabo sus estudios de canto en el Conservatorio del Liceo. Más tarde se trasladaría a Milán y continuaría con Melchor Vidal, quien derivaría de la Escuela de Manuel García. Escuela conocida de Manuel García, quien llegó a ser un cantante, uno de los cantantes asiduos a los elencos de Rossini. Hidalgo debutará como Rosina en El Barbero de Sevilla en 1908, con 16 años, en el Teatro di San Carlo di Nápoles. Su éxito será tal que pocas semanas después Raúl Gunzburg la contactará para un espectáculo benéfico en París, en el Teatro de Sara Bernard, donde Elvira de Hidalgo coincidirá por primera vez con Fyodor Chaliapin, quien también es llamado para actuar en esta misma función. Cuentan las crónicas que en el ensayo, el jovencísima Elvira de Hidalgo, 16 años,
acabó su escena y provocó el aplauso de toda la compañía. Repito, compañía entre los miembros de la cual estaba ya Chaliapin. Bien, la temporada del 1909-10, Elvira de Hidalgo debutará en el Metropolitan Opera House. Poco después, en el teatro, se organizó una gala con la pretensión de reunir a los mejores divos del momento y se contrató también a Elvira de Hidalgo junto con Tita Rufo, Enrique Caruso y Fyodor Chaliapin. En muy pocos años ella ya había conseguido esta categorización. En las temporadas de 1911 debuta en el Teatro Real de Madrid y en 1912 en el Liceo de Barcelona. Realizará giras por Europa, Estados Unidos, El Cairo. En 1916, la Scala de Milán, con motivo del centenario del Barbero de Sevilla, organiza una gala en la que quiso reunir a los más grandes intérpretes de tal obra, y como vemos aquí se ve muy pequeñito, cuenta con Elvira de Hidalgo, lo he señalado aquí en azul, ¿sí?, para esta celebración del centenario del Barbero de Sevilla. Lo vamos a ver aquí de una manera más cómoda. Teatro a la Scala, Il Barbiere di Sevilla, con Elvira de Hidalgo como Rossini. Vemos también el figurín que preparó para la ocasión Palanti. Hidalgo, voy a destacar que fue señalada no solo por su voz, sino por su expresividad teatral. En 1921 volverá a la Scala. En 1922 viajará pisará el Teatro Colón de Buenos Aires, viajará a Londres, Chicago. Bien, en 1926, Chaliapin escribe a su hija comunicándole que ha firmado un contrato con la Universal Artists Incorporation Company para realizar una gira por Estados Unidos, México, Cuba, Canadá, para representar El Barbero de Sevilla. Lo vemos en este pequeño extracto de la carta de... Él piensa que esto generará un nuevo interés, está en un momento en el que está preocupado por cómo se están llevando a cabo los acontecimientos. La cuestión en el tema que nos ocupa, para su proyecto, Chaliapin contará con Elvira de Hidalgo como Rosina en esta gira. De ello se hace con la prensa local en crónicas posteriores. Elvira de Hidalgo, nos dice ya el ABC en años posteriores, fue aquella soñada por el coloso de Chaliapin, el cual le pidió que colaborara con él en su objetivo artístico de representar en los Estados Unidos El Barbero de Sevilla. Pero en la prensa del momento, aquí vemos un extracto de 1926, Le Ménestrel, revista teatral francesa, aquí con la flechita azul está marcado. Elvira de Hidalgo acaba de ser contratada dentro de la troupe de Chaliapin. Más adelante vemos también juntos a Chaliapin y a Elvira de Hidalgo en torno a la Cursal de Ostende, del que será director el segundo marido de Hidalgo desde 1928, Armand Beth. Si se fijan en esta foto primera, vemos a Chaliapin en el centro, al lado, a su izquierda, Elvira de Hidalgo. Vemos en la foto también a Armand Beth. Es una foto de 1930 y en 1929 en el mismo teatro la foto de abajo está Elvira de Hidalgo en el escenario y había actuado también en el mismo escenario con Fyodor Chaliapin. Bien, ambos cantaron juntos en muchas ocasiones, mantuvieron una amistad durante años. Elvira de Hidalgo simpatizó y creyó en sus ideas, o en cualquier caso, compartían una concepción similar del arte escénico operístico. Hemos dicho que ella sería reiteradamente destacada también por ser una gran actriz. Chaliapin muere en 1938
En ese momento también Elvira de Hidalgo se ha ido retirando hacia la enseñanza, primero en Atenas. En 1939, Calas audicionará para Hidalgo. Elvira de Hidalgo no solo le enseñó a cantar, sino a moverse, a vestirse, a entender la importancia de la puesta en escena. A su lado, María Calas realizó una importante transformación física, acercándose a un objeto de cuidar cada uno de los elementos que forman parte de la escena. Podemos defender que María Calas podía haber recibido a través de Elvira de Hidalgo la escuela de Fyodor Shaliapin. Existen cuestiones comunes en las formas de Calas y Shaliapin. La estrategia de los 3 niveles. Por ejemplo, el hecho de memorizar la obra entera a fin de conseguir mayor independencia con el director de orquesta. Ambos, cuando empecé las investigaciones sobre entrenamiento actoral en ópera, me llamaba la atención que Calas y Shaliapin tenían testimonios parecidos, defendían formas de hacer parecidas. Yo en aquel momento no los ligaba, hay medio siglo de diferencia entre ellos, pero lo que me importaba en ese momento eran los elementos de entrenamiento actoral y por lo tanto veía, destacaba sus formulaciones para defender estrategias óptimas para el entrenamiento del cantante lírico, no tanto porque asociara que podían ser escuelas, las mismas escuelas. Pero me llamaba la atención que ambos cantantes defendieran estrategias similares. Repito, como memorizar la obra entera, como romper la dependencia con el director de orquesta e intentar mirarle lo menos posible, documentarse históricamente para la construcción de sus personajes operísticos, observar los entornos, hacer investigaciones psicológicas, etc. Pero no había realizado este nexo, fue el encontrarme con la figura de Elvira de Hidalgo que parecía dar coherencia a la transmisión de una forma de hacer, que ya vinculan de una manera más natural a Shaliapin con Calas. Bien, la recuperación y el análisis de la figura de Elvira de Hidalgo, por lo tanto, puede suponer ese nexo, ese eslabón que permite, por amistad, por admiración, por años de trabajo juntos, traspasar a la que fue su discípula, formas de hacer que pudieran venir de Shaliapin, o en cualquier caso, ser compartidas con él. Todo ello, quiero decir que está siendo explorado en este momento. Tenemos indicios y estamos analizando documentos y buscando realmente las pruebas fehacientes que puedan demostrar estas hipótesis más allá de los indicios. Pero pese al abandono insólito de muchas de nuestras figuras y de mucha de nuestra obra, el punto de encuentro que supuso entre artistas la España de entreguerras por un lado, también el hecho que se propiciaran las guerras, propiciaran también las giras por América, se genera en todo este contexto un caldo de cultivo sobre el que seguir investigando y recuperando obra y artistas del país en este periodo, en estas décadas de principios del siglo XX. Recuperar este eslabón nos permite comprender por qué ambos cantantes, Shaliapin y Calas, comparten denominadores comunes en su forma de entender el arte operístico y defendieron principios que, entendido este vínculo, podrían tener en realidad un origen común. Bien, podemos afirmar que la influencia de Shaliapin en María Calas llega a través de Elvira de Hidalgo. Este eslabón nos permite crear una línea continuada en la escuela shaliapiniana y nos permite afirmar que fue la propia Calas
una de las principales representantes de dicha escuela. Hemos puesto encima de la mesa anécdotas, impresiones, registros, noticias de la relación de Fyodor Shaliapin con España en las primeras décadas de los años 20, especialmente de su esperado debut en España, del que se hacía eco la prensa de Barcelona y de Madrid, impregnándonos de la atmósfera que Shaliapin conoció. Sin duda, el paso de Shaliapin por el país dejaría un impacto, como por ejemplo los posibles cambios en las caracterizaciones de los personajes debajo o la potenciación de cantantes actrices que coincidían con su estética integradora del arte dramático y musical. Más allá de su innegable influencia como figura de referencia en la interpretación de sus célebres roles, especialmente su Boris Godunov, recuperar el trabajo de Shaliapin en España permite aportar datos para dar solidez a la tesis que pueda defender su herencia en María Callas, para consolidar la herencia shaliapiniana, para reforzar y, por qué no, consolidar el método de trabajo de Shaliapin como la principal o una de las principales escuelas en el ámbito de la interpretación operística y de la interpretación dramática actoral en ópera. Pues muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí lo que yo les quería presentar hoy. Y si tienen algún comentario o alguna observación, alguna pregunta, pueden hacerla o pueden también dejarnos los comentarios en el canal de YouTube. Adentrándonos más en lo que es esta técnica de Shaliapin, repito, es importante considerar la... vamos a ver un momentito. Compartiré de nuevo el PowerPoint.